Bienvenidos a este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados por su canal judicial. En esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de las prohibiciones probatorias en materia penal y para ello pues nos ha hecho la atención de acompañarnos don Julio Hernández Pliego, a quien ustedes conocen muy bien. Él es, además de un excelente abogado penalista, pues es vicepresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos también con nosotros al licenciado Raúl Monzón. Muchas gracias, abogado penalista y también experto en estas lides del procesal penal. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Don Julio, ¿por qué no nos pones en situación? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Son las pruebas ilícitas, las pruebas prohibidas? ¿A qué nos referimos? Sí, el tema es un tema muy complejo, un tema muy polémico, de las prohibiciones probatorias, que puede referirse a las pruebas ilícitas, aunque no necesariamente, también a otro tipo de pruebas. El meollo del asunto está en que tenemos que arrancar de que en el proceso penal, en general, en la materia penal, hay una irrestricta potestad probatoria. O sea, que puedes llevar al juicio o a la investigación todas las pruebas que consideres que son aptas para descubrir la verdad. La reforma constitucional de 2008 quiere que se conozca la verdad para que de esta manera se pueda castigar al culpable o absolver al inocente. No cabe duda que mientras el juez más se acerque al conocimiento de la verdad, pues el fallo que dicte tendrá que acercarse más a la justicia. Así las cosas, habría que preguntarse hasta qué punto está autorizado el juez para tomar en consideración algunas pruebas que no se recogieron de manera ortodoxa o que francamente se recogieron de manera ilegal. ¿Hasta qué punto el juez puede tomar en cuenta esas pruebas? La regla general entonces es que todas las pruebas tienen que admitirse en el juicio, todas. De las prohibiciones probatorias opera entonces a manera de excepción. Están prohibidas ciertas pruebas, pero solo como excepción. En esta excepción caben algunas pruebas como las que la doctrina llama las pruebas redundantes, que son aquellas que no hay necesidad de recibir porque el tema está suficientemente probado. Haz de cuenta que yo quiero acreditar la buena conducta del inculpado y esa buena conducta está acreditada por el dicho de testigos, por documentos en donde se acredita que mi cliente participa en actividades deportivas, religiosas, sociales, etcétera. Ya no tiene caso que ofrezca yo más pruebas para acreditar la buena conducta de mi cliente. Pero qué difícil también decir hasta qué límite tengo suficientes pruebas, porque a lo mejor alguna prueba que tú no consideras necesaria puede ayudar para formar tu criterio, ¿no? O puede incluso... Sí, en el nuevo sistema de justicia penal que preconiza la Constitución reformada en 2008, se establece incluso en la etapa intermedia un capítulo en donde las partes, el Ministerio Público, el acusado y el defensor, es posible que manifiesten algunos hechos que no necesitan ya estar probados, con el propósito también de evitar esas pruebas redundantes. Por ejemplo, está suficientemente acreditado que Juan Pérez murió con motivo de los disparos que recibió en la región torácica. Pues sí está probado, el cuerpo está en la necropsia, ya no necesito probar más acerca de eso y nos ponemos de acuerdo en que eso lo vamos a separar. Los balazos y todo. El acta de necropsia que pero ha habido casos en los que, yo me acuerdo de un caso de una necropsia donde había entrado la bala por un lado, patinó por el cráneo y salió por el otro, entonces achacaban que esa era la causa de la muerte y resulta que no, que el tipo estaba lleno de picayelazos, pero como no deja huella al salir el picayelo, eso no lo habían visto. O sea, por ejemplo, ese sería un caso en que dices, bueno, ¿qué tan suficiente era con haber acreditado eso? Y no lo demás, ¿no? Sí, y en ese caso, yo como defensor del acusado, no doy por probado que murió del disparo en la cabeza. No lo doy por probado, porque es una de las cosas que voy a acreditar durante el juicio, que no murió
a consecuencia de ese disparo. Y entonces esta no necesidad de más pruebas, ¿quién lo determina? ¿El juez Las finalmente? partes de común acuerdo pueden determinarlo, pero también el juez, si considera que un hecho está suficiente, si el juez, por ejemplo, considera que el muertito falleció de las alteraciones viscerales y tisulares que produjeron los disparos de arma de fuego, dices, esto ya no necesito que me lo prueben. Si tú ofreces una prueba para acreditar la muerte de la víctima, pues entonces el juez te puede decir no al lugar, rechazarte esa prueba porque resulta ser una prueba redundante. Entonces, las partes en el nuevo juicio penal pueden dar por probados ciertos hechos, pero también el juez puede hacerlo. Otra prueba que evidentemente no ¿Puedes tiene... tú, perdón, exigir que aunque el juez diga que ya no necesita más pruebas, tú si crees que eso va a ayudar en tu defensa, puedes exigir que la admita? ¿O es decisión final del juez? Mira, ya en un proceso penal, si el juez te rechaza una prueba porque considera que la prueba es redundante y no compartes el criterio del juez, en ese caso puedes impugnar la resolución del juez donde te desecha la prueba y buscar que un tribunal superior y distinto determine la procedencia o no de la recepción de la prueba. Pero esto ya es una contienda procesal. Yo digo, cuando están de acuerdo las partes, ya no tiene caso probar eso, o cuando el juez considera suficientemente probado el hecho, bueno, pues a menos que eso te cause agravio, tendrás que estar de acuerdo con el juez. Bueno. Este es un capítulo en donde el juez rechaza la prueba, es decir, dentro de esas excepciones a las que me referí yo como las prohibiciones probatorias, está esta. También está el de los hechos notorios. Los hechos notorios, pues no tienes obligación de probarlos, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes obligación de probar que el 15 de septiembre es la independencia del país. Pues es un hecho notorio. Un hecho notorio es aquel que conocemos todos, ¿no? ¿Verdad? Y también no tiene caso probar dentro de este capítulo las leyes, el derecho. No tienes obligación de probarlo. Sí. Porque se supone que el juez es conocedor, es perito en el conocimiento de la ley y no necesitas probarle, no, mire, el Código Penal dice esto, no necesitas acreditarlo eso. Estas son algunas de las prohibiciones probatorias. Cuando hablamos de pruebas pertinentes, ¿a qué nos referimos? Porque ya ves que, bueno, la prueba debe ser oportuna, pertinente, legal, en fin. ¿A qué atiende el juez cuando dice no es pertinente tu prueba? Sí, claro que sí. Por ejemplo, una prueba, primero que nada hay que dejar claro, como comentaba el profesor, es que aquella prueba en materia penal, todos tenemos derecho a demostrarla, un hecho como sea, ¿no? Hay un medio probatorio en el cual podemos acreditar un hecho como sea. Ahora bien, esto de la prueba pertinente entra de una etapa en una actividad probatoria. Por ejemplo, todos sabemos que nosotros nos allegamos de información. Esa información ya que tenemos, nosotros la procesamos y la ofrecemos ante el juez. Una vez ofrecida, el juez la estudia y la admite. En este proceso es en donde el juez menciona si es pertinente y en su caso es útil. La pertinencia consiste en que debe estar relacionada con los hechos, no más ni menos. Es por tal motivo que esas son una de las excepciones en la cual el juez puede prohibir una prueba, por no estar relacionada con los hechos. Si no tiene, digamos, una vez fijada la litis, no tiene nada que ver con esto